Bienvenidos nuevamente al podcast de Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendedurismo y modelos de negocio. Y hoy estoy muy contento de tener en este espacio a Amy Campos. Ella nos va a platicar un poco acerca de Boga House y de muchas otras iniciativas que a lo largo de su carrera profesional ha ido descubriendo y conformando en su país de origen, que ya vamos a platicar un poco más acerca de todo este contexto. Te doy la bienvenida, Amy. Muchas gracias por podernos encontrar en este espacio. Hola, hola, muchísimas gracias a vos por la invitación. Me encanta, de verdad, ahorita estábamos hablando de que me gusta mucho el formato del podcast, me gusta estar en un podcast y me parece muy interesante estar de este lado de la entrevista. Gracias, gracias, Amy. Vamos a dejar, como siempre, toda la audiencia sabe que dejamos siempre los links en la descripción del episodio. Ahí podrán encontrar toda la información que vamos a ir compartiendo de las iniciativas, de los propios proyectos personales que tiene Amy, también en un podcast que también vamos a hablar un poco acerca de él más adelante. Y bueno, pues Amy, de manera muy rápida, hago una presentación previa antes de empezar a platicar. Ella es directora general de Boga House, que antes era conocida como Grupo Cultur. Es directora y fundadora de Auge Boga, miembro del programa Jóvenes Líderes de las Américas, o YLA, como se pronuncia a veces ya en la jerga más cercana de quienes han formado parte de esta iniciativa en el año 2017, y también es miembro de su junta directiva a nivel mundial de esta iniciativa de YLA desde el año 2020. Ha sido seleccionada en 2021 por la revista Forbes como una de las promesas de los negocios y es creadora de múltiples eventos y proyectos como Colectivo Auge, Auge Fest, la Feria de Diseño, entre otros, y además es corresponsal de negocios para el World Fashion Festival en Chicago. Y bueno, todo esto vamos a tratar de irlo desmenuzando porque son muchas iniciativas y sobre todo, bueno, Emi también muy contento porque dentro de la dinámica del podcast que hemos tenido ya, esta es la séptima temporada, hemos podido platicar con muchas iniciativas, principalmente de Latinoamérica, incluso algunas de España, pero es la primera vez que hablamos de una innovación y una iniciativa que está surgiendo en Honduras. Es muy grato haber iniciado contigo, Amy. Y bueno, antes de ir desmenuzando un poco toda esta gran cantidad de información que tenemos, Amy, básicamente leí por ahí que tú te fuiste formando un poco, o tu interés particular fue hacia el área de la moda. ¿Cómo surgió esta pasión previa que después se fue tomando forma en un sector que cuando vemos y hablamos de moda probablemente pudiera escapar del horizonte de la moda Latinoamérica? Pero creo que tú estás haciendo con estas labores que vamos a platicar un impacto bastante importante en valorar mucho de lo que puede ofrecer Latinoamérica, especialmente Honduras, en este mundo. Pero ¿cómo llegas a este mundo? Si quieres platicarnos un poco acerca de cómo te fuiste enrolando en esta dinámica de conocimiento para lograr estas iniciativas. Sí, pues a mí siempre me había interesado la moda, o sea, sí era como lo típico, ¿no? Que te sentas a ver las revistas, que miras películas de moda, que miras pasarelas. En aquel entonces mirabas en cualquier canal, o sea, en cable normal, estaba Fashion TV, que uno lo miraba, pero nunca lo vi como una idea real, ¿no? De que voy a dedicarme a esto. Y aparte de eso, no es como que era diseñadora o he sido diseñadora. Entonces, creo que cuando sos diseñadora como que es un poquito más fácil entrar porque empezás a crear tus cosas y esto, pero como a mí me interesaba más el mundo editorial, los negocios de la moda, o sea, entonces era como, no, bueno, o sea, no se va a dar. eh, pero claro, empezaron a haber eventos por ahí del 2008, más o menos, 9 eventos de moda en Honduras. Empecé a ver más diseñadores, más de los conocidos, habían como diseñadores contemporáneos a mi edad, y ahí empezó como a despertar mi interés. Empecé a colaborar con un diseñador, en la parte de como más que todo como dirección creativa, como, styling, qué maquillaje, o sea, yo no estaba muy clara, pero fue justo en el 2010 que me fui de hecho, a México un mes entero, México DF, y empecé a ver. Claro, yo ya había incluso vivido en Estados Unidos, pero, pues, en Florida, no era como una de las metrópolis ni nada así, estaba viviendo en Orlando, pero nunca había visto en Latinoamérica una ciudad así de grande. Yo había viajado a Centroamérica y, pues, claro, no creo que muy pocas ciudades se le comparan
al DF y era como ver la cantidad de expresiones de moda, o sea, había gente que andaba, o sea, estaban los punks, que los emo, o sea, estamos hablando del 2010, ¿no? Entonces, y yo decía, wow, o sea, hay un montón de gente que se expresa con la moda, que era como muy sencillo, como me pongo pantalones, me pongo una camisa, o sea, nada que salga de lo común. Y empezaba a ver a jóvenes como interesados en arte. Yo me acuerdo que le pregunté a alguien que venía conociendo, como, ¿y qué hay para hacer hoy? Asumí que me iba a decir como en tal bar, en tal disco, en tal, y era como, pues, sí me mencionó eso, pero luego me dijo, en Bellas Artes hay esta expo, en tal, y era como, wow, o sea, no había visto esa expresión de arte, y yo dije, no, bueno, si aquí están haciendo algo así, ¿por qué yo no puedo hacerlo, no? Y comencé, a crearla, a formar esta website donde dije, bueno, vamos a enseñar la moda que hay en Honduras, qué es lo que hay para ofrecer, vamos a tomar fotos, vamos a entrevistar. Más que todo era como vamos a montar una revista muy informativa de la moda, ¿no? Y y eso, pues, escaló y creció a lo que es ahora, pero sí, más que todo era eso, ¿no? Como no hay un empleo para mí, entonces vamos a crear un empleo para mí. Gracias, gracias, Amy. Y algo que me llama mucho la atención en esta iniciativa, de hecho el episodio lo titulamos así, Arte, Cultura y Economía Sostenible, porque si bien hay este antecedente personal y profesional en el mundo de la moda, lo que fue derivado de Boga House está yendo hacia muchas aristas de lo que representa esta riqueza cultural de la cual ya nos hablabas, ¿no? Que fuiste descubriendo y que seguramente en cada región de Latinoamérica seguramente hay muchos de estos tipos de expresiones, pero no tienen este foro. Tomé por ahí alguna nota, Amy, de Boga House, que tiene como parte de su información, y habla obviamente también de tu persona, en la que se menciona como entusiasta de las artes, la moda y la cultura, viviendo en Honduras, sentimos la responsabilidad de estar conscientes de nuestro entorno y generar un efecto positivo para el desarrollo de nuestro país. Boga House busca crear espacios para la expresión artístico-cultural con el propósito de mejorar y dignificar la vida del hondureño, utilizando como enfoque principal la inclusión, la equidad de género y fortaleciendo ideales democráticos. Esto le da forma a muchas de las actividades que de Boa House van derivando también hacia otras, pero ¿cómo iniciar, Amy? Me imagino que cuando tuviste este momento de impacto y de ánimo para poder hacer esto en Honduras, pues no fue un camino fácil. Seguramente te encontraste con prácticamente hemos tenido muchos invitados que nos hablan de crear su propio ecosistema, llegar a un lugar, ver que tenemos la capacidad de desarrollar algo y potenciarlo, pero no hay a veces ni los medios. Creo que una de las apuestas también de Boba House es ir hacia esos diseñadores, a esas personas que a veces están invisibilizadas, tal vez no tienen un renombre, tal vez tienen muy buenas ideas, pero no encuentran el foro de expresión de lo que ellos están representando en su arte. ¿Cómo fuiste conformando este rompecabezas, Amy, que sin duda es una caracterización muy propia también de América Latina en esquemas de moda y cultura? Pues mira, es, es bien interesante, o sea, ahorita que ponerlo como en una línea de tiempo me suena un poquito complicado, pero ponerle que Auge o Boga House, que por si acaso me confundo, le voy a explicar. Boga House es como la sombría, ¿no? La casa matriz, pero todo comenzó con Auge Boga, que era nuestra plataforma de moda, ¿no? Y luego, esto fue en 2010, luego en 2013 nos volvimos Grupo Cultur, que Grupo Cultur evolucionó a lo que ahora es Boga House. Pero esto ya tiene 12 años, o sea, es una iniciativa de 12 años. Entonces, creo yo que todo se fue dando como pieza por pieza y no puedo ni siquiera contar la cantidad de veces que yo dije, no, bueno, esto ya no va a funcionar. Pero luego venía y se le daba forma a otra cosa y era como, no, bueno, ok, creo que lo podemos retomar, pero de esta manera. Sí hubo mucho de prueba y error, sí hubo mucho de por aquí no es como cuando tenés un terreno virgen, ¿no? Entonces, tenés el monte, que tenés tierra, que tenés esto, entonces vas con el machete y lo vas cortando y vas arando y vas armando el camino. Y muchas veces nos encontrábamos por pasos donde, bueno, por aquí no se puede ir, tenemos que irnos por acá. Pero creo yo que a lo que es ahora comenzó por ahí el 2000.
2014, creo yo, empezamos a hacer pasarela, empezamos a hacer este tipo de eventos y era como, ok, eh, le podemos exigir tanto al diseñador, pero luego cuesta tanto hacer esta pasarela. eh, y el diseñador no tiene ingresos suficientes para costearse esto, entonces necesitamos poderle dar ese seguimiento para que lo que presentaron en la pasarela lo puedan vender. Entonces empezamos a crear mercados para que puedan vender. Luego empezamos a ver como, bueno, hace falta conocimiento en eso, hace falta conocimiento en lo otro. En el 2015 me puede dar un tiempo para ya certificarme en emprendimiento de moda y lujo, que si bien es cierto, muchas veces uno no necesita un título para entenderlo, pero la educación, estudiar, es algo que se tiene que mantener constante. Yo dije, no, le tengo que dar una pausa, realmente a entender este negocio. Y ahí fue cuando ya venimos y dijimos, no, bueno, vamos a crear ya un proyecto que te lleve desde el inicio, desde que vas comenzando hasta el después. Y, y también estaba la parte de la importancia que nosotros le dimos al emprendimiento. Primero era más como shows y sesiones de fotos, y eso es muy bonito, es la parte lujosa, es la parte atractiva de la moda, pero no es, o sea, y es lo que mencionabas ahí al inicio, que nosotros tenemos que, por muy apasionados de las artes y la cultura que seamos, tenemos que estar muy conscientes del país en el que vivimos. Y no es secreto, pues las noticias están para acceso del mundo entero de la realidad de nuestro país. Entonces, nosotros estuvimos en un narcoestado por 8 años, sufrimos un golpe de estado, eh, tenemos uno de los países con mayores tasas de migración, hay un montón de problemáticas que existen, ¿no? Entonces, eh, históricamente, Centroamérica se ha como que se respalda mucho en la agricultura, por ejemplo. Entonces, bueno, somos productores de café, hacemos café, cultivamos melones, vendemos melones y hasta ahí llegó. Pero no habíamos visto la economía naranja, que técnicamente es la solución para que, o la manera en que los países latinoamericanos pueden competir en el exterior. Entonces, decíamos, bueno, hay tantas personas creativas, culturalmente tenemos muchas tradiciones en cuanto a la costura, en cuanto a la estética, en cuanto a la fabricación de telas, varias cosas así, pero estamos dejando perder esas cosas, ¿no? Entonces, em, tenemos que ver la moda no solamente como la parte estética, la parte bonita, sino como una solución a uno de nuestros problemas, ¿no? Generación de empleo, aporte económico, que figure en el PIB nacional. Ya eran temas económicos, ya eran conversaciones un poco más elevadas. Claro, cuando empecé este emprendimiento tenía 22 años. A mí lo que me interesaba era como la parte bonita, como, ay, qué cool, voy a pasar el día entero fotografiando modelos, trabajando con ropa, o una pasarela, pero ya ahora son conversaciones con representantes del Estado, con embajadas, incluso con el Departamento de Estado de Estados Unidos, como, ok, nuestro país tiene estos problemas. Y no es que digo que la moda va a solucionar todo, pero si tomamos el ejemplo de Colombia, el ejemplo de ustedes, que sí tienen es un ingreso real y fuentes de empleo reales, ¿no? Entonces, que traté de como resumir estos 12 años, pero más o menos fue como eso, ¿no? A medida yo iba madurando, el emprendimiento iba madurando. Y tocabas un punto que me venía a la memoria, que ya lo mencionaste, el caso de la economía naranja. Estas industrias culturales que cuando hablamos de Latinoamérica son tan visibles para otras personas, bueno, la riqueza cultural, histórica que tiene cada región de Latinoamérica, pero que no se ha potenciado para llegar a otros escenarios y sobre todo para poder capitalizar esto en un beneficio social, económico de las regiones. Y me parece también que iniciabas con este contexto de moda, pero también hay varios puntos en los que se habla también un poco del arte, ¿no? Veía que
parte también de esta iniciativa fue tratar, seguramente como tú mencionabas, Amy, a medida que ibas avanzando en esta iniciativa, te dabas cuenta de algunas piezas más que se podían embonar, algunos elementos que podían funcionar, y logré ver en parte del contenido de lo que representan todas estas iniciativas, que incluso también hubieron, existe la posibilidad de, sobre todo de fomentar, además de la moda, pues la cultura, veía incluso la música, el arte en alguna de sus manifestaciones, y creo que también esa es una labor que requirió pues un foco diferente, ¿no? Ya tú mencionabas cómo la moda en el inicio de esta pasión que tienes por este tema era tal vez muy romántico lo que se iba a vivir, pero en realidad es una labor muy intensa y administrativamente y de cabildeos y demás. Y creo que la industria cultural también fue una labor y un reto importante para la iniciativa de poder ir embonando. Actualmente tienen todo este panorama amplio también abierto hacia otras expresiones artísticas y culturales, ¿verdad? Amy? Sí, es que, como te digo, ha sido un rompecabezas que se ha ido armando, ¿no? Entonces, en el 2010 fundo yo Auge Boga, que solamente era la moda, ¿no? Pero en el 2013 se acercó un ex compañero mío y me invitó a un café y me dice, mira, me quiero reunir con vos y me dice que él quiere hacer más que todo, la idea inicial en ese momento era como quiero hacer un conglomerado de revistas, que no sé qué. Yo solo me le senté, no había recibido ni un peso, no, había tenido un contrato así de un catálogo y fue súper mal pagado, pero me dio experiencia. Y yo vine y me senté y le dije, Auge Boga no está a la venta. Y él así como, no, es que no es eso lo que quiero, yo te quiero a vos, quiero que te unas. Y nos conformamos en Grupo Cultura, éramos 3 socios, y ellos querían hacer la parte cultural, ¿no? La parte, era como una agenda cultural que íbamos a promover las artes, entonces era casi muy parecido a lo que yo estaba haciendo, pero ya en las otras ramas. Y ahí fue cuando nos empezamos a meter más, ¿no? Aparte de eso, mi hermana es músico, entonces, como que eso siempre había estado, muy cercano a mí. La familia de mi papá viene de músicos, artistas, entonces, como que eso estaba dentro de mi ADN, por así decirlo. Entonces, hicimos nuestro primer evento, con Auge Boga y tuvimos música en vivo. Luego de eso, decidimos como que fue de esas conversaciones que se dan cuando estás en un after party y que te dicen, ah, mira, voy a lanzar un disco y te das cuenta de que uno puede aportar más y decir, no, bueno, pero hagámoslo un mega evento, hagamos esto, hagamos lo otro. Hicimos el lanzamiento de un disco, fue un hitazo y empezamos a ver que no solo la moda estaba desatendida, ¿no? Sino la música, el teatro, eh, nos hemos metido casi que en todo, la comedia, incluso estuvimos un tiempo que éramos como hosts de un comediante y trabajamos en todo su proceso y era como eh, este montón de iniciativas, ¿no? O sea, es la posibilidad de que la persona pueda generar un sustento para sí mismo basado en su creatividad. No era solo la moda, sino la música estaba completa, bueno, y ahora todavía sigue así muy desatendida en nuestro país, que no muchos artistas pueden venir y generar un ingreso. Y ahí fue cuando empezamos a ver que realmente el mismo modelo de negocio se puede aplicar para todas las disciplinas de las artes. Y empezamos a meternos, ¿no? Poco a poco, creando festivales, creando proyectos, sentándonos, ¿no? Con diferentes representantes para ir cambiando un poco cómo la industria existía en ese momento en el país. Gracias, Amy. Y en todo este camino han habido aliados, seguramente han habido ya ahora un sustento de organizaciones, instituciones, pero un poco antes, tal vez pensando en ese descubrimiento de querer desarrollar el arte, la cultura, la moda, ¿cómo te encontraste tú la realidad del entorno en el país? Porque si bien sabemos que hay siempre personas creativas, creo que un punto esencial también de lo que ustedes promueven es que sea una inclusión social, que haya un beneficio económico por encima de un beneficio nada más de hacer negocio por hacerlo, sino que las personas involucradas, es decir, en este caso el creativo, las personas que están haciendo realidad estos procesos culturales, artísticos,
pues tengan lo justo, lo necesario. Creo que también desde un inicio, Amy, tenían este enfoque de poder transformar a través de la moda, el arte y la cultura, la realidad social que tenían. ¿Cómo te encontraste todo este panorama? ¿Llegabas con esta idea de cambio? Fue para ti sorprendente, me imagino, que encontrar a muchos creativos y cómo generar este ecosistema para que ellos se sintieran confiados y empezaran a desarrollar con una mayor formalidad o profesionalismo lo que ellos ya venían haciendo. Sí, es que, o sea, bueno, en la moda principalmente no es excepción, ¿no? Al como se ve en el mundo de de una industria extremadamente excluyente. Y pues yo no crecí en una familia de dinero y Honduras tiende a ser un poquito así de quienes tienen el apellido, con quienes fueron a las mismas escuelas, ¿verdad? Entonces yo empecé a ver que no había mucha entrada para mí, ¿no? Entonces era como, vamos a ir pelear, tenemos que pelear esta entrada. Y de ahí luego, a medida fui viendo, era como, ¿por qué nuestro país solo ha mostrado 8 diseñadores, ¿no? Desde los últimos 20 años. Y empezabas a ver personas de diferentes espacios, decían, no, es que a mí no me dejan entrar, a mí no me invitan, yo no puedo ser parte de esos eventos. Entonces, ahí era donde empezamos a ver que necesitábamos abrir los espacios. Y claro, nosotros nunca pusimos barreras, ¿no? Teníamos personas de todos los entornos y sí causó controversia, sí eran los comentarios de como, ay, ahí cualquiera puede entrar. Y es como, pues no es cualquiera, o sea, son personas con talento. Lo que pasa es que han sido marginados o invisibilizados por años, ¿no? Entonces, era eso que nosotros queríamos ir creando, eh, mezclar personas de todos lados. Ahora que tenemos el programa educativo y lo abrimos a todo Honduras, que, que la pandemia de verdad trajo ese tipo de beneficios que era como, no, no lo vamos a hacer solo en la capital, sino que lo vamos a hacer en línea y así puede entrar gente de todos lados. Nos dimos cuenta de talento en comunidades muy pequeñas del país que no nos hubiéramos imaginado que habían personas con sueños de tener una pasarela, ¿verdad? Internacional, ¿no? Por así decirlo. Y ese talento también. Entonces, creo yo que fue mucho de la experiencia personal que nosotros como grupo íbamos teniendo, de como, bueno, nos están diciendo que aquí no, o se nos están cerrando las puertas, entonces, en vez de seguir tocando la puerta o buscar una ventana para entrar, vamos a crear nuestra propia casa y, y ahí vamos a dejar entrar a todo mundo. ¿No? Más que todo fue así. Claro, fue un camino más largo, porque hubieron años donde no recibíamos ingresos o años donde, o sea, el proyecto o el evento apenas daba para cubrir como todos los gastos y quedaba un poquito para nosotros y teníamos otros empleos, pero ciertamente sé que fue lo correcto porque ya ahora nosotros ponemos las reglas, ¿no? Claro, y en esta experiencia, Amy, precisamente, no sé si me equivoco en el enfoque que tú comentabas, han venido también acumulando un conjunto de estructuras que les permiten hacer una realidad esta meta final que ustedes quieren. Estas personas con sueños que en ocasiones tenían el talento, ya lo mencionabas, no tenían el espacio o eran excluidos, pero que para poder lograr un panorama mucho más democrático en este aspecto, pues fue necesario, además del trabajo de años que ya nos comentabas, ir integrando además otras iniciativas. Logré distinguir también dentro de la información que me proporcionabas y las páginas y demás que hice por ahí una búsqueda, que se desarrolló un colectivo Auge Boga. No sé si propiamente era el que estabas mencionando ahorita en ese aspecto de la educación, y no sé si nos puedes platicar un poco, porque hablabas de un impacto inclusive ya nacional, ya no nada más de un entorno muy municipal o pequeño, sino que estamos hablando ya de un esfuerzo que puede tener o generar acceso prácticamente a un país completo, en este caso Honduras. ¿Puedes platicarnos un poco acerca del colectivo, Amy? Sí, 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 pero bueno, antes de como entrar al colectivo, les voy a poner un poquito de contexto, o sea, y eso creo que le puede pasar a un montón de emprendedores que están haciendo algo que tal vez no es muy tradicional en Latinoamérica, pero nosotros sí empezamos a sentir como
como que se nos estaban cerrando mucho las puertas, ¿no? Por ahí del 2016 ya era como muy complicado todo y 2017 yo dije, pues creo que hasta acá llegamos, ya no se puede seguir. Una de las socias se había ido a estudiar a Barcelona, no estábamos como sabiendo para dónde ir. Y en ese momento vi la aplicación para Wildlife, apliqué a Wildlife, que es un programa donde uno se va a Estados Unidos y como que me cambió mucho el chip, ¿no? Era como, ok, estoy haciendo muchas cosas por pasión y estoy olvidando la parte que al final del día es una empresa, ¿no? Entonces, empezamos a hacer diferentes cambios y justo antes del colectivo nosotros lanzamos una iniciativa que se llamaba Expo Wildlife, que era más, y lo hice con otra una sociedad que entró justo en el 2018, que también estaba en el programa de Wildlife, que era como dar esa experiencia a personas que no podían calificar necesariamente a Wildlife, ¿no? Porque Wildlife tiene que cierto límite de edad, tenés que saber inglés, tenés que poder optar por una visa, hay como ciertos requisitos, ¿no? Entonces era como, bueno, vamos a hacerlo un poco más amplio, pero crear esa experiencia. Y creamos este programa para la capital, era un programa de 5 meses, un programa educativo, y dijimos, bueno, vamos a abrir 10 cupos virtuales, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegaba la iniciativa. Y funcionó muy bien. Había ciertos problemas, ¿no? Con técnicos en cuanto a cuando ya es online y eso. Creo que si acaso existía Zoom, ya no recuerdo. Tal vez sí existía, porque fue 2019, o sea, tampoco fue hace tanto, pero creo que no era como ahora, ¿no? Que es como tan fácil saltar una videollamada. Entonces cae la pandemia y nosotros en el 2019, o sea, ponerle que 2017 que empieza a cambiar nuestra suerte y nos empieza súper bien creamos el Auge Fest, que era este festival súper inmenso, teníamos la iniciativa Expo Wildlife, económicamente estábamos bien, estábamos contratando personas y cae la pandemia y nosotros justamente en diciembre hicimos una gran fiesta para patrocinadores y les mapeamos cómo se iba a ver el 2020, ¿verdad? Que antes uno podía hacer eso. Y entonces mapeamos como en enero vamos a tener tal evento, en febrero este evento, y era puros eventos artísticos, culturales. Teníamos como noches de teatro, noches de música, eh, pero cae la pandemia y es como, no pueden hacer nada. O sea, y yo estuve tranquila. A ver, ¿cuándo nos guardaron? Marzo, ¿no? Estuve tranquila, marzo. Y luego abril ya, como que ya venía el Festival de Auge y era como, no va a ser en junio, vamos a hacerlo en agosto. Porque solo iba a durar como 2 meses, ¿no? La pandemia, se suponía. Pero la pandemia no se iba y los casos estaban incrementando. Entonces te decía, la pandemia no estaba parando y bueno, todo eso que sabemos. Y yo dije: "No, o sea, esta gente se me va a morir de hambre porque no tiene dónde vender, no puede ir a las ferias, no puede ir a los parques, a los bazares, a todos los lugares donde exhiben", y así era como vendía la gente. Entonces dijimos: "No, tenemos que crear un canal en línea, tenemos que crear una tienda en línea para que la gente pueda vender, tenemos que crear una plataforma donde podamos tomar las fotos de los productos, pero enseñarles a vender, tenemos que enseñarles a cómo crear un branding, un ADN, y ahí empezamos o sea, como que fue una cosa de que nos sentamos como vamos a cerrarnos, eh, y tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que crear una solución a este problema. Entonces me acuerdo que hice todo como el delineado de cómo se iba a ver esto y lo mandé a la embajada como, miren, tengo este proyecto, necesito que me apoyen y, y me dicen primero como, o sea, ya, se cerraron los fondos que íbamos a dar este año, como que no te vamos a poder apoyar con eso, pero el proyecto está muy bueno. Y yo como, ok, bueno, vamos a ver qué más podemos hacer, vamos a ver qué inventamos. Pero en eso me llaman como a la semana y me dicen, Amy, nos quedaron unos fondos, volví a mandar la propuesta ya. Y si tenés que mover meses, está bien, hacelo,
Y yo como, no, o sea, yo necesito comenzar en la fecha que yo decía. Entonces ellos me decían, bueno, pero si te lo aprobamos, vas a tener que estar comenzando la siguiente semana. Y yo como, no, no importa. Y claro, como uno estaba encerrado en la casa, uno estaba, o sea, no importaba, pues. Entonces, como por ahí en 2 semanas llamé a todo el staff y es como, ok, nos vamos a poner a trabajar. Y ahí fue cuando surgió realmente esta iniciativa que era becar a las personas, enseñarles a crear una marca realmente, más allá de crear un producto, crear una marca, encontrar el target y poder vender en línea. Entonces, lo logramos hacer en el 2020, luego 2021 y luego el 2022, ¿no? Hemos hecho 3 generaciones de este colectivo. Hemos becado hemos dado más de 160 becas y hemos graduado más de 120 personas. Muchas de las personas que nos han graduado con nosotros, que no han logrado terminar el proyecto real, el programa realmente ha sido por cuestiones de salud, COVID, que ha sido muy devastador, pérdidas familiares. Tuvimos 2 huracanes que pegaron muy fuerte aquí en Honduras, entonces varias gente de la zona norte perdió su emprendimiento entero y gente que realmente dijo, no puedo seguir acá y se fue del país, ¿no? Entonces, hemos grabado más de 120 personas y el colectivo es básicamente eso, ¿no? Es el programa educativo, luego ese programa educativo te lleva a presentaciones y exposiciones nacionales y luego esas exposiciones nacionales te abren cupos para que te presentes en Estados Unidos. Entonces, sí es como todo un proceso y acompañamiento em, que los lleva a estas marcas a crecer y acelerar su negocio. Y de hecho, la disposición de información que tenemos sobre todo lo que conlleva las iniciativas, bueno, iniciamos con Boga House y hemos hablado de muchas otras, hay inclusive testimonios de algunos de las personas que han estado involucradas en estos procesos y los cambios que han venido generando, pues para precisamente apoyar en términos de economía, en términos sociales, pues emprendimientos y en un futuro, pues generar una cadena de valor que vaya aportando a la economía y al desarrollo del país en mí. Pero mencionabas ahorita el caso de Wildlife, creo que ese fue un punto de inflexión importante en las decisiones que vinieron posteriormente para todas las iniciativas. Y hemos tenido la oportunidad aquí en diversos episodios del podcast de tener invitados de algunos miembros de Wildlife que por algunas circunstancias tienen emprendimientos en diferentes partes de Latinoamérica. Y creo que logro distinguir que Wildlife fue para ellos un punto de inflexión muy importante para tomar decisiones, para motivarse más en caso de que en algún momento veían que ya no había posibilidades de poder continuar. ¿Cómo viste toda esta experiencia, Amy? Porque además de haberla vivido como parte del aprendizaje, creo que te sigue acompañando en muchas de las cosas que haces. Ahorita hablaremos de alguna iniciativa adicional que has ido generando, pero ¿qué fue lo que descubriste allí en Wildlife? Y bueno, esto te fue llevando incluso a otros escenarios profesionales que ya has tenido cosechando gracias a esta experiencia. Sí, creo yo que nosotros nos reímos porque cuando hablas con Wiley, todo el mundo dice, es que Wiley me cambió la vida. Y realmente es así, ¿no? O sea, no sé muy bien cómo explicar el por qué, pero el programa básicamente es que te juntas en una ciudad con una serie de emprendedores de toda Latinoamérica y el Caribe. Luego estás una semana con todo el mundo, estás como aprendiendo, estás recibiendo charlas, haces un networking y de ahí luego te vas 4 semanas a una ciudad, hay como 19, creo, o 25 ciudades de Estados Unidos seleccionadas y ahí trabajas con un mentor en una empresa de Estados Unidos. Y son muchas cosas, ¿no? Creo yo que desde el inicio lo primero es que conoces personas que están pasando por lo mismo que vos. La calle del emprendimiento es una muy, muy solitaria, es bien difícil encontrar otras personas que puedan entender por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo, de lo que se trata esto. Eh, la mayoría de las personas, cuando vas comenzando, tu familia, tus amigos, yo incluso tuve un novio que me dijo como, bueno, pero tenés que buscarte un trabajo real para que sigamos juntos. Y yo como, pues bueno, el que se va sos vos. Entonces, tiende a pasar mucho eso, ¿no? De que no entienden lo que estás haciendo. Entonces, en Wiley conoces esa gente que entiende por lo que vas pasando. Eso es lo primero, ¿no?
De ahí lo segundo es que como que te salís de tu realidad, o sea, te meten a otra, te meten en Estados Unidos, que es un país que va tan rápido, que va tan, los negocios, obviamente es la cuna del capitalismo, entonces también te ayuda como a entender cómo generar negocio de tus ideas, ¿no? Entonces, ahí uno empieza a ver, o sea, pasaron cosas muy extraordinarias. Yo, por cierto, bueno, estuve en Chicago, trabajaba, bueno, mi mentoría me tocó con Imagen Consultants, que era una empresa para resaltar eh, los talentos en la moda, el arte, la música de Latinoamérica en Estados Unidos. Entonces, muy parecido a lo que yo hacía y tenía mucho de la misma visión y visión que yo tenía. Y al sol de hoy seguimos como socios, ¿no? Entonces sí fue una relación bastante fuerte. Entonces conocí a esto, conocí músicos increíbles. Yo me acuerdo que conocí a una señora que fue backup singer de Michael Jackson, de Aretha Franklin, o gente que vos decís, no, o sea, es imposible que lo vaya a conocer. Conocía a un chavo que era como, hacía a Batman en los videojuegos, trabajaba directamente con Warner Brothers y era como, no puedo creer que esté conociendo este tipo de personas. Y conoces soñadores, conoces personas que están buscando, que, que están como viviendo en tu mismo mundo, pero en otro lado, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde viene Wildlife y claro, te da un montón de formatos y estructuras para que uno se organice y no esté haciendo las cosas como por todos lados, sino realmente con un plan, con un objetivo, con un porqué. A mí eso me ayudó mucho porque yo antes de eso no tenía un por qué estábamos haciendo eso, no era muy como, me gusta esto, entonces lo vamos a hacer. Y tal vez tirábamos para un montón de lados, ahora ya es mucho más enfocado porque es como, ok, ¿qué es lo que queremos? Queremos promover el arte y la cultura. Eh, esta iniciativa lo hace, estamos, hay un beneficio económico, hay un beneficio comunitario, hay un beneficio social, como que ese montón de preguntas nos permiten a nosotros enfocarnos mejor. Entonces, claro, Wildlife nos da absolutamente todo ese tipo de herramientas y como te digo, o sea, antes de eso yo ya me sentía que ya estábamos por terminar, que ya la empresa no tenía futuro, que no tenía un para dónde, y regresé así súper, súper enfocada, como ya sé para dónde, ya sé qué es lo que quiero, eh, ya tengo soluciones y si no las tengo, tengo un grupo de cientos de amigos a los que les puedo llamar, ¿no? Increíble, Entonces, y creo que esto ha tenido además su recompensa porque creo que también en esa inquietud de hacer cosas diferentes hay algunas iniciativas derivadas precisamente de esta experiencia. Decíamos al inicio cuando te presentaba, desde el año 2020, ahora eres ya parte de la junta directiva a nivel mundial de Wayla. ¿Cómo llegó esto para ti? No sé si fue antes de la iniciativa que tienes también con el Wayla Podcast o fue a la par. ¿Cómo se fue consolidando? No sé cuál de las dos fue primero, si quieres, hablamos así en cuestión de estructura de tiempo, de alguna de las dos que haya surgido antes y vamos profundizando al respecto. pues sí, fíjate que en el 2020, sí, en el 2020, cabal, hicieron la convocatoria, ¿no? Anunciaron del programa de Wildlife que iban a crear una junta directiva. Y entonces, eh, tú, o sea, vos podías nominar personas. Y pues sí, como yo había sido bastante activa, creo yo que por ahí anduvo, y el grupo de Honduras de Wildlife es muy, muy unido, fue como, no, te vamos a nominar a vos vas a salir. Y me acuerdo que había otra persona que me dijo, no, yo también quiero, pero luego entre el grupo dijeron, no, se va a ir Amy, ¿no? Y fue como muy, muy organizada la cosa, como no, vamos a apoyar a Amy. Y luego había varias gente que me conocía ya por ciertas iniciativas que yo seguía como contactándolos, me mantenía muy activa en la red y pues claro, salgo electa en el 2020. Ahí, pues me eligen para el primer año, fui secretaria de la junta directiva. Es un trabajo bien difícil. Y de ahí luego en el 2021 me vuelven a elegir. Ese año ese primer año en la junta directiva fue cuando me ayudó a darme cuenta que una de las cosas que más necesitábamos nosotros como Wildlife era que la gente que nos conociera como grupo, que conociera el programa, que conociera, eh, y es algo que nosotros decimos entre nosotros, como si yo voy a trabajar con alguien, primero busco entre los Wildlife
y después busco afuera, porque compartimos ideales, compartimos un proceso, un programa, una estructura, valores, no sé, ciertas cosas que hacen que podamos confiar más en eso. Pero yo decía, pero el resto de la gente no sabe qué significa ser un wildlife. Entonces necesitamos que la gente se dé a conocer. Y claro, ahí todavía seguíamos en la pandemia, o sea, ya estábamos saliendo un poco, pero que no me acuerdo si tal vez estábamos recién vacunados, creo yo. O sea, era como todavía muy confuso. Entonces, en ese momento yo dije, un podcast sería increíble porque lo puedo grabar desde cualquier lado y puedo grabar a cualquier persona que esté en cualquier lugar. Entonces, vamos a crearlo y que sea ese espacio donde la gente pueda conocer a los wild. Y así fue como empezó y ahí pues lo armamos. Ya hemos hecho 2 temporadas, hemos hecho más de 20 episodios, entonces eh, más que todo dinero más o menos de la mano, ¿verdad? Ser parte de la junta directiva y el Wildlife Podcast. Que el Wildlife Podcast es de las cosas que más me ha gustado hacer, te cuento. O sea, me encanta porque básicamente yo tengo que agendar en mi día, que a veces tiende a ser bien ajetreado, sentarme con alguien, con un amigo y platicar de su vida, de sus metas, de lo que está haciendo, de sus proyectos. Y es bien interesante y es como, ok, alguien me está regalando una hora eh, para que yo platique con un amigo. Entonces, me encanta mucho hacerlo y bueno, la junta directiva es otra cosa porque sí es, sí es muy compleja, pero también es un reto que me gusta tener, es algo que me encanta, ¿no? Poder aportar a este programa que me ha dado tanto. Gracias, Avi. Y bueno, y vamos a poner todos los links para las iniciativas, obviamente para igual el podcast también, que tuve la oportunidad de ver algunos directamente en el canal de YouTube. Y creo que la parte esencial es esto, es ver al ser humano con todos sus retos. Hay historias de emprendedores muy interesantes que han sorteado lo que ya tú comentabas, un camino en solitario, un camino en el cual pareciera que ya no hay para dónde irse y en el que necesitamos, creo yo, ese tipo de historias como las que Wiley haya venido haciendo a lo largo ya del tiempo de haberse formado, para ir aprendiendo, ¿no? E identificarse. Creo que muchos emprendedores latinoamericanos en la búsqueda de modelos un poco más cercanos a la realidad que vivimos en Latinoamérica, pueden encontrar en Wildlife Podcast y en la iniciativa en general mucho referente para animarse y, ¿por qué no? En algún momento, pues si cumplen con las características, los requisitos, pues poder aspirar también a ser parte de estas generaciones que han venido aprendiendo y transformando realidades, porque como te decía, hemos tenido la oportunidad de platicar también aquí en algunos episodios, coincidido con alguno de ellos, y creo que si algo tienen es esa constancia y van hacia arriba, ¿no? Muchos de los proyectos no se terminan solamente con haber vivido la experiencia, sino que siempre hay el ánimo de poder compartir ello. Entonces, con todo este panorama que nos has compartido ahí de tu experiencia, ¿cuáles son los puntos que en un futuro tú tienes proyectados para esta iniciativa? ¿Crees tú que pueda ser una iniciativa que en algún momento pudiera apuntalar hacia otras regiones de Latinoamérica? ¿Has pensado un poco en escalarlo más allá o inclusive tal vez ser tú una especie de mentora para quien quiera aplicar estos cambios que en su región puedan ser interesantes? Porque creo que, al igual que en Honduras, gran parte de la región latinoamericana seguramente tiene estos talentos, estos creativos que pueden ser los futuros representantes de la moda, del arte, de la cultura a nivel global, me atrevería a decirlo. ¿Cómo ves los planes futuros en general de estas iniciativas? Ahí puedes platicarnos un poco. Sí, pues bueno, la verdad es que tengo muchos planes para el futuro, obviamente. A veces no tengo ni o el tiempo o los recursos para terminarlo, ¿no? Porque al final del día todavía Latinoamérica está haciendo sus pasos para crecer, ¿no? En la economía naranja en general, ¿no? Pero sí, apuntarle a Latinoamérica es uno que sí me interesa muchísimo, abrirnos un poco más. Como te comentaba hace un rato, yo me volví ya socia de mi mentor de Wildlife y justo ahorita, bueno, en octubre estuvimos en Chicago, estuvimos presentando todo el colectivo Auge por primera vez, más 2 diseñadores más hondureños, y es como de las pocas veces donde tantos hondureños tienen un escenario, ¿no? Eh,
Y justo regresando, me nombraron coordinadora del evento. Entonces, ya ahora no es solamente que soy invitada del evento de Chicago, sino de las coordinadoras. Entonces, vamos a trabajar ya con toda Latinoamérica y con todo el mundo porque es el World Fashion Festival. Entonces, la idea es tener diseñadores de todas partes del mundo. Y en cuanto al colectivo, sí es uno que está en mis planes efectivo abrirlo a Centroamérica primero, que ese es como lo que más me interesa porque poder empezar a incrementar la exportación e importación en nuestra región y luego pues ir creciendo, ¿verdad? A toda Latinoamérica. Y, y más que todo, ya apuntándole al mercado de Norteamérica, ¿verdad? Estados Unidos y Canadá y Europa, ¿no? Poder tener nuestras tiendas en físico, poder tener eh, o incluso bodegas, ¿no? Donde podamos tener producto para poder hacer shipping por todas estas regiones, porque lo que significa para un espacio como los nuestros, poder vender en Estados Unidos o vender en Canadá o en Europa, cuando ya estamos hablando de volumen, estamos hablando de una industria que no solamente cambiaría la vida de ese artista, sino de todo el país, ¿no? Entonces, eso sí es algo que creo yo que es como la meta principal, donde están puestos los ojos. Entonces, todas las cosas que estamos haciendo ahorita van hacia eso. Muchas gracias, Amy. Creo que el foco sigue más claro que nunca, soñar en grande, pero siempre teniendo como referente el impacto social que se pueda generar en las regiones, ¿no? Y en un futuro sería maravilloso poder hablar en las latitudes de la moda, del arte y la cultura, pues de Latinoamérica, de Centroamérica, de Honduras, pues de toda el área que en algún momento tiene estas capacidades, pero tal vez no ha tenido los recursos o los medios. Pues Amy, ir perfilando un poco el cierre de nuestra entrevista. Es la primera vez que tengo el contacto con tu experiencia en el mundo de la moda en particular, que como tú ya lo mencionábamos, a veces tenemos ciertos estereotipos. Ay, la moda es esto, es nada más la parte elegante y comercial y publicitaria de este mundo, pero creo que en todas las regiones que nos escuchan siempre hay este pool de talento que está ansioso de poder incorporarse a este mundo de moda. ¿Cuál pudiera ser en tu óptica, Amy, algunas recomendaciones para quienes nos escuchan? En general, para quienes quieren poder tener una iniciativa de cambio en su región y especialmente para quienes en algún momento en el mundo de la moda están buscando una oportunidad. ¿Cuáles pudieran ser tal vez estos puntos que tú has podido ir identificando como alternativas de desarrollo en este aspecto de la economía naranja que tú ya mencionabas? Sí, mira, justo es de las cosas que nosotros enseñamos en nuestro programa. Eh, Uno, lo primero es, o sea, realmente hacerse la idea y estar consciente que no va a ser fácil, que requiere de mucha perseverancia. Creo yo que eso es lo principal, ¿no? O sea, el levantarte todos los días es como lo principal, ¿no? Em, Organizarte mucho, eso es muy, muy importante. O sea, es bien chistoso que cuando sos creativo, mucha gente viene y dice, bueno, especialmente lo hizo con los músicos, pero creo que se amplía, ¿no? A todas las artes, que la gente dice como, no, yo trabajo cuando lo siento, cuando me viene, no, o sea, ese lujo te lo vas a dar cuando ya podás hacerlo, ¿verdad? Antes de eso te tenés que levantar de madrugada, tenés que comenzar temprano, tenés que tener disciplina, tenés que estar organizado, tenés que crear un plan, o sea, realmente estructurarte como, ¿por qué quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Preguntarte un por qué lo estás haciendo y crear todas esas estructuras porque no va a ser fácil. Y si no tenés esas estructuras es como que como que estés construyendo una casa sin, sin crear la fundición, ¿no? Sin crear eh, toda esa parte de abajo. La casa se te va a derrumbar en algún momento o al primer viento se te va para abajo. Entonces, uno lo tiene que ver así. Y la otra cosa, realmente estar pendiente del entorno, pendiente de las afueras. La cantidad de veces
que la gente me ha escrito y me dicen a medio programa del colectivo, por ejemplo, me dicen, yo quiero entrar, es que me di cuenta que una persona está, y yo le digo, bueno, pero el programa ya vamos a la mitad, ahorita no puede entrar, tiene que esperar. Y me ponen, bueno, me avisa cuando esté, y es como, no puedo hacer yo eso porque no es responsabilidad mía. Entonces, es importante tomarse un tiempo también para hacer las investigaciones. En las redes sociales es muy fácil seguir las cuentas, programas como eso, ¿no? Este podcast, estar escuchando para que uno esté al tanto de qué es lo que está pasando. Uno no puede venir y creer que puede crear un emprendimiento simplemente encerrándose en su propia burbuja, sin hacer el networking. El networking es súper importante. Conocer otros emprendedores, no tienen que ser del mismo rubro, pero sí conocer otros emprendedores, que los emprendedores, o sea, entre nosotros venimos y decimos como, por ejemplo, el otro día me enteré de una iniciativa de café, yo no tengo nada que ver con eso, pero me di cuenta de otro emprendedor que hace café y le hablé y rarara, hicimos esas conexiones, luego gracias a eso, esta persona pudo ir a Chicago a presentarse, ¿no? Entonces, uno siempre puede ir viendo de dónde salen las oportunidades, de dónde surgen. Entonces, el networking es muy, muy importante. Y yo creo que eso, ¿no? La disciplina, el no rendirse, la perseverancia, todo ese montón de clichés que la gente los dice son clichés por algo. Y yo hasta que no me organicé, hasta que no me senté a poner horarios fijos, a estructurarme, realmente no vi el cambio en mi empresa. Entonces creo yo que si estás queriendo comenzar, tenés que tener muy en cuenta que eso es como básico. Gracias, Amy. Creo que son palabras como tú mencionabas, las escuchamos recurrentes, pero que tal vez en este contexto latinoamericano, en la idiosincrasia que tenemos, es como el esperar, ¿no? Ah, seguramente por lo que yo hago alguien me va a dar luz verde, alguien va a venir y me va a apoyar, algo se va a generar para que yo pueda lograr lo que quiero. Y en realidad creo que un mensaje muy claro es esto, el trabajo, el esfuerzo. Y bueno, qué más testimonio que el que tú nos dabas, Amy, que mucho del camino que has recorrido con todas estas iniciativas han sido inclusive creando cosas que en el ecosistema pues no existían. Actualmente también me imagino que parte de tu labor es que esta dinámica no se apague por falta pues, de apoyos. Has tenido también contactos, creo que mencionabas, incluso con aspectos ya un poco más relacionados con los gobiernos, con algunas autoridades. Eso también ha sido una labor que creo contribuye mucho, porque a veces no es lo mismo tener un ecosistema preconfigurado para poder elegir o tomar el mejor camino para tener un resultado esperado, que crearlo de cero. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto, Amy? ¿Qué tan complejo ha sido? Y no sé si consideras que esta complejidad o esta facilidad pudiera darnos un panorama muy propio de Latinoamérica o hay una caracterización muy particular para cada región. Um, creo yo que, se parece mucho en toda Latinoamérica. Yo no he hecho negocios en otros lados, pero sí he podido hablar con muchos emprendedores en Latinoamérica. Eh, Hay algo que tenemos que como que sentar la realidad, ¿no? De Latinoamérica no lidera mucho en innovación y no lidera en emprendimiento en general, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de eso y mucho no tiene que ver porque no hay talento, porque nosotros como personas estamos más atrasados, no, tiene que ver mucho con, es un cambio sistémico, ¿verdad? Entonces, hasta que el país no le apueste al emprendimiento, nosotros como emprendedores no vamos a poder crecer. Pero nosotros como emprendedores no podemos cambiar en su totalidad cómo está funcionando el sistema, pero sí podemos ir haciendo cambios pequeños para ir realizando estos cambios. Entonces, muchas veces pensamos, y lo digo más que todo en los artistas o en esas historias como Mark Zuckerberg, que cuando salió la película de Social Network, cómo se romantizó, no hay, no hay personas, no hay tiburones, no hay estos ejecutivos o inversionistas esperando que llegues para darte dinero o buscándote. Eso no existe. Entonces tenemos que primero quitarnos esa idea, ¿no? Como
como cuando tantas historias que escuchamos, ¿no? En los 70s, 80s, que, ay, que lo descubrieron y descubrieron este músico y entonces lo escucharon tocando en un bar y luego le dieron un contrato millonario con una disquera y ahora es un artista súper talentoso. Eso no existe. Entonces, lo primero es concientizarnos de eso y saber de que nosotros vamos a tener que ir a buscar. Muchas veces hay mucha gente que se frustra y dice, esa idea que está súper exitosa ahorita, yo la tuve, pero la mía era mejor y le apoyan a este, por eso. Quien recibe el apoyo no es el más talentoso, es el que llegó primero. Lastimosamente tiende a ser así. Nadie viene y dice, ah, bueno, me llegó esta idea, pero vamos a ver si hay una mejor parecida. No, o sea, no funciona así. Entonces, nosotros tenemos que ser los que buscamos, nosotros tenemos que ser los que salimos. Yo por eso enfatizo tanto como levántense temprano. Y la gente no entiende como a qué me refiero con eso, pero es, eh, tenés que estar desde antes, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahorita tuvimos un cambio de gobierno. Lo primero que hice fue paralizar todo tipo de actividades y pedir reuniones nuevamente con todas estas personas, ¿no? Y hacer saber de que existimos, que aquí estamos, que estas son las iniciativas que tenemos, esas son las iniciativas que queremos hacer. Em, Estar como muy pendiente de quiénes son esas personas que hacen que el mundo gire, básicamente, e irlo a buscar. O sea, yo nunca es, o sea, incluso 12 años después, justo antes de eso yo estaba trabajando en la presentación de nuestro festival, que es uno muy mediático, uno muy grande, uno que se acaban los boletos rapidísimo y aún así no tengo la arrogancia para decir, "Pues ya la gente debería saber qué es lo que estamos haciendo y me tienen que apoyar". Em, Esencialmente es, aún después de todo, creo las mismas presentaciones como que fueron la primera vez, hago las llamadas que tengo que hacer, me siento con las personas, o sea, sí es crear ese trabajo, ¿no? Estar haciendo ese mismo trabajo una y otra vez. Recordar que, perdón, recordar que no, eso, ¿no? Que nadie nos va a venir a buscar y nosotros tenemos que ir a buscar a las personas, tenemos que ir a buscar, como te decía, sentarse con el gobierno, dependiendo de lo que estés trabajando, incluso cosas muy pequeñas, ¿no? Tienen que haber autoridades con las que te puedas sentar y que estén al tanto de lo que estás haciendo, ya sea tu alcalde, tu gobernador, eh, cualquier persona que venga y que vos le puedas decir como, bueno, esta es la iniciativa que tenemos, cómo nos podemos acercar. Y no solamente es qué pueden hacer ustedes para mí o miren qué creativo que soy, denme dinero, denme apoyo, sino es qué puedo hacer yo por usted, cómo me puedo poner al servicio, porque todo ese tipo de cosas te van a llevar a otras cosas, ¿no? Entonces, recordar que la búsqueda es constante, ¿no? El buscar el crecimiento es constante. Muchas gracias. La verdad que tanto la iniciativa en sí que hemos platicado desde el inicio, como todo este recorrido que has vivido, los resultados que has obtenido, las miras futuras y estos mensajes finales, creo que nos dejan en claro cuál puede ser también parte de la dinámica que debemos implementar para lograr el cambio que queremos. Realmente espero que pues todo el auditorio, la audiencia de este episodio pueda atesorar estas palabras, motivarse por estas experiencias y poder en algún futuro pues también estar generando estos cambios en su entorno, sobre todo con un impacto social como lo has tenido tú con todo lo que hemos platicado el día de hoy, Amy. Pues yo te agradezco mucho el espacio. Espero coincidir contigo en un futuro nuevamente hablando de nuevos proyectos, de más éxitos de todas las iniciativas que nos has compartido, ¿no? Invitar a todos a que vean en la descripción del episodio pues todas las redes sociales, todos los links donde pueden conocer más acerca de lo que platicamos el día de hoy, seguir también el podcast de Wildlife que les puede dar realmente mucho enfoque de personas que están haciendo cambios radicales en su manera de pensar como emprendedores y sobre todo en el impacto social que están teniendo. Pues Amy, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y espero realmente mucho éxito en todo lo que tenga para ti en el futuro. No, muchísimas gracias a vos. La verdad que me ha encantado tener esta conversación. Como te digo, me encanta poder agendar un tiempo para poder tocar estos temas y tener este tipo de conversaciones. Y de verdad que gracias por la invitación.
Gracias, Emi. Bueno, y al auditorio les recordamos seguir pendientes de los próximos episodios del podcast de Visión Inteligente de Negocios, especializados en emprendedurismo, innovación y modelos de negocio. Nos escuchamos en la próxima oportunidad. Hasta luego.